¿Estás harto de las noches sin dormir y de ese incontrolable impulso de mover las piernas? Descubre cómo puedes transformar tu descanso con solo unos pequeños cambios en tus hábitos nocturnos. El síndrome de las piernas inquietas afecta a millones de personas y puede ser devastador para quienes buscan un descanso reparador. Esa sensación de hormigueo y la necesidad constante de mover las piernas puede hacer que las noches se conviertan en una verdadera lucha, afectando no solo tu sueño, sino también tu energía y estado de ánimo al siguiente día. Pero aquí viene la buena noticia: no necesitas recurrir a tratamientos complicados ni a medicamentos para reducir estos síntomas. La clave está en optimizar algo tan simple y efectivo como tu higiene del sueño. Hoy te mostraré 5 hábitos prácticos que, si lo aplicas noche tras noche, pueden hacer una gran diferencia en la frecuencia e intensidad de tus síntomas. Desde ajustar tu horario de sueño hasta crear un ambiente adecuado y relajante, verás cómo puedes calmar tu sistema nervioso y evitar las molestias. Si te comprometes a probar estos consejos, podrás finalmente disfrutar de noches de sueño profundo y despertar con energía renovada. Quédate hasta el final, dale like si te es útil y suscríbete para recibir más contenido que mejore tu calidad de vida. Mantener una rutina del sueño regular es uno de los pilares más efectivos para mejorar la calidad del descanso, especialmente cuando se padece del síndrome de piernas inquietas. Este hábito tiene un impacto directo en la sincronización de nuestro reloj biológico o ciclo circadiano, que regula los periodos de sueño y vigilia del cuerpo. Dormir y despertar a la misma hora todos los días ayuda a establecer patrones consistentes que facilitan la conciliación del sueño, reduciendo los desajustes que intensifican la necesidad de mover las piernas durante la noche. Estudios en medicina del sueño han demostrado que las irregularidades en el horario del sueño pueden activar el sistema nervioso y agravar los síntomas como el hormigueo y las sensaciones de incomodidad en las piernas. Establecer un horario fijo no solo optimiza la producción de melatonina, la hormona que induce el sueño, sino que también reduce la probabilidad de experimentar los síntomas de piernas inquietas, ya que el cuerpo se adapta gradualmente a un estado de calma y preparación para el descanso en momentos específicos del día. Para comenzar a implementar este hábito, elige una hora razonable para acostarte y despertarte, y trata de mantenerla incluso durante los fines de semana. Puedes facilitar este proceso ajustando tu hora de dormir gradualmente en bloques de 15 minutos hasta alcanzar el horario deseado. A medida que tu cuerpo se adapta a este patrón, notarás cómo se reduce la intensidad de los síntomas y cómo tu descanso mejora notablemente. La cafeína y el alcohol son dos de los principales estimulantes que pueden agravar significativamente los síntomas del síndrome de piernas inquietas. Ambos tienen efectos directos sobre el sistema nervioso central. La cafeína estimula la actividad cerebral y aumenta la liberación de neurotransmisores excitatorios, mientras que el alcohol, aunque inicialmente actúa como un depresor, provoca alteraciones en los patrones de sueño y puede desinhibir el sistema nervioso durante la fase de descanso. Para quienes padecen el síndrome de piernas inquietas, estos efectos pueden intensificar la inquietud y las sensaciones de hormigueo en las piernas, dificultando enormemente la conciliación y la calidad del sueño. La cafeína, presente en el café, té, refrescos y algunos medicamentos, aumenta la alerta y prolonga el estado de activación del sistema nervioso, lo cual amplifica la sensación de intranquilidad física. El alcohol, por su parte, fragmenta el ciclo del sueño, especialmente en las fases más profundas, que son cruciales para la recuperación neuromuscular. Esto puede llevar a un círculo vicioso donde la falta de sueño agrava el síndrome y el síndrome empeora la calidad del sueño. Para reducir el impacto de estos estimulantes, evita consumir cafeína y alcohol al menos 4 horas antes de irte a dormir. Esto da tiempo suficiente para que el cuerpo metabolice estos compuestos y disminuya su influencia en el sistema nervioso. Como alternativa, prueba infusiones sin cafeína, como la manzanilla o el té de valeriana, que tienen efectos calmantes y pueden ayudar a preparar tu cuerpo para el descanso. Siguiendo este hábito, notarás una disminución en la necesidad de mover las piernas por la noche y en general una mejoría en la calidad de tu sueño. El entorno en el que dormimos tiene un impacto directo sobre la calidad de nuestro sueño y es especialmente relevante para quienes padecen el síndrome de piernas inquietas. Un dormitorio oscuro, fresco y libre de ruidos crea las condiciones ideales para calmar el sistema nervioso.
permitiendo un descanso más profundo y reparador. La oscuridad es fundamental, ya que estimula la producción de melatonina, la hormona que regula el sueño, ayudando a que el cuerpo entre en un estado de relajación necesario para reducir los impulsos de movimiento en las piernas. La temperatura también es esencial. Una habitación fresca, en entorno de 18 a 20 grados Celsius, es ideal para que el cuerpo mantenga una temperatura interna estable, facilitando las transiciones hacia las fases profundas del sueño. Por otro lado, el ruido ambiental, incluso en niveles bajos, puede activar el sistema nervioso, causando microdespertares que interrumpen el descanso. En personas con síndrome de piernas inquietas, estas interrupciones aumentan la probabilidad de experimentar los síntomas, ya que el sistema nervioso se mantiene en un estado de alerta. Optimizar el dormitorio es sencillo y eficaz. Apaga o atenúa todas las luces y considera utilizar cortinas opacas para eliminar la luz exterior. Ajusta el termostato o ventila de la habitación para mantener una temperatura fresca. Además, si el ruido es un problema, usa tapones para los oídos o considera una máquina de sonido blanco para crear un ambiente sonoro uniforme y calmante. Con estas prácticas puedes ayudar a calmar tu sistema nervioso y reducir la intensidad de los síntomas, logrando un descanso de mayor calidad. La incorporación de una rutina de relajación antes de dormir puede ser una estrategia poderosa para quienes sufren el síndrome de piernas inquietas. Este síndrome está marcado por una sensación de incomodidad y una necesidad incontrolable de mover las piernas, especialmente en momentos de quietud, como el intentar conciliar el sueño. La tensión acumulada en el sistema nervioso y muscular durante el día pueden agravar estos síntomas, por lo que las actividades que promuevan la relajación física y mental son fundamentales para facilitar el descanso. Ejercicios de respiración profunda, estiramientos suaves y prácticas de meditación son técnicas que ayudan a activar el sistema nervioso parasimpático, el cual es responsable de inducir el estado de calma y relajación en el cuerpo. La respiración profunda mejora la oxigenación y ayuda a reducir los niveles de cortisol, la hormona del estrés, mientras que los estiramientos alivian la tensión en los músculos de las piernas, una de las áreas más afectadas por este síndrome. La meditación, por otro lado, permite enfocar la mente y reducir el estado de alerta, lo cual es especialmente útil para disminuir la percepción de los síntomas en el momento de dormir. Dedica entre 10 y 15 minutos antes de dormir a una rutina de relajación. Empieza con respiraciones profundas. Inhala por 4 segundos, mantén el aire por 4 segundos e inhala lentamente en 6-8 segundos. Luego realiza estiramientos suaves en los músculos de las piernas, manteniendo cada posición durante unos 20 a 30 segundos. Finaliza con unos minutos de meditación, enfocándote en la respiración o en una visualización relajante. Al aplicar esta rutina de manera constante, ayudarás a calmar tu sistema nervioso y reducirás la necesidad de mover las piernas, logrando un sueño más profundo y reparador. Para promover un descanso adecuado y de calidad, es fundamental abordar el impacto negativo que los dispositivos electrónicos pueden tener en el sueño, especialmente a través de la exposición a la luz azul. La luz azul emitida por las pantallas de teléfonos y tabletas afecta la producción de melatonina, una hormona clave para regular los ciclos de sueño y vigilia. La exposición a esta luz durante las horas previas al descanso puede engañar al cerebro, haciéndole creer que aún es de día, lo que dificulta la conciliación del sueño y reduce su calidad. Una solución práctica para mitigar este efecto es crear una rutina de desconexión gradual de los dispositivos, al menos 30 minutos antes de acostarse. Esto permite que los niveles de melatonina aumenten de forma natural, preparando al cuerpo para el descanso. Además, es útil implementar opciones tecnológicas como activar el modo nocturno o filtro de luz azul en los dispositivos, que reduce la cantidad de luz azul emitida, o utilizar aplicaciones que ajusten el brillo y el tono de la pantalla en función de la hora del día. Para facilitar la adopción de esta práctica, se pueden integrar otras actividades relajantes como la lectura de un libro físico, técnicas de respiración profunda o una breve meditación. Estas actividades, al no involucrar pantallas, ayudan al cerebro a desconectarse del estímulo visual y mental de los dispositivos, promoviendo una transición más suave hacia un estado de calma y preparación para el sueño. Siguiendo estos simples hábitos de higiene del sueño, puedes reducir significativamente los síntomas del síndrome de piernas inquietas
y finalmente tener noches de descanso reparador. Si este video te ha sido útil, no olvides darle like y suscribirte para más consejos de salud y bienestar que transformarán tu vida. Activa la campanita para no perderte ningún video y únete a nuestra comunidad y mejora tu calidad de vida.